YouTube, ¿sí? Ahí ustedes las pueden ver. Bien, entonces mencionábamos que hoy estamos conmemorando esta fecha. Y como siempre tenemos que aclarar en un punto, recordarán que el credo de los apóstoles dice: creo en nuestro Señor, en Dios Padre Todopoderoso, etcétera, etcétera, que subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Que ese credo apostólico no es de invención humana, sino es una confesión de fe. Cada artículo, cada declaración que encontramos en el credo apostólico está sustentado por la palabra. Y en lo que acabamos de leer en Marcos dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces el credo apostólico tiene sustentabilidad escritural. No es de origen ni de invención papista, es de la Iglesia. Y que nuestros hermanos de la Reforma lo rescataron. La doctrina de la ascensión de Cristo fue muy apreciada tanto en la Iglesia apostólica como en la patrística. Testimonio de la Iglesia apostólica la tenemos aquí en Marcos, está mencionado. Y como hace un año recordarán, presentamos Hechos capítulo 1 versículos del 9 al 11. Tomamos ese pasaje y fuimos explicando palabra a palabra, coma por coma y tilde por tilde, el significado y la trascendencia de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tomar este pasaje que hemos leído, el de Marcos. En la patrística, bueno, también tenemos en el mismo Nuevo Testamento un ejemplo, el testimonio del diácono Esteban, en Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56. Si alguien nos puede ayudar y leer este pasaje de Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Vean ustedes cómo está el testimonio apostólico. Estamos en la Iglesia apostólica, Hechos 7, versículos 55 y 56. Puestos los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Así dice nuestro credo. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Romanos 8:34 también nos da este tenor. Si alguien lo puede leer, Romanos 8:34. Vean ustedes, súmenle ahí, subrayen, mejor dicho, ¿sí? Subrayen, dice quién está, el que también intercede por nosotros, y que el que además está a la diestra de Dios Padre. Entonces no nos estamos sacando de la manga del saco, hermanos, estas celebraciones que lamentablemente han sido ya olvidadas por las iglesias reformadas. Estos ya no son temas del púlpito presbiteriano, ya no son temas del púlpito de las llamadas iglesias históricas. Por supuesto que sí las hay, pero son muy escasas, son muy contadas.
Y podríamos seguir citando más ejemplos, hermanos. Hebreos 1:3, Primera de Pedro 3, versículos 21 y 22, el apóstol Juan en el Apocalipsis 3:21, entre otros. Quiero dejarles esa curiosidad para que después ustedes investiguen y vean que allí está declarado que subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Durante los primeros 4 siglos de la historia de la iglesia cristiana, la existencia de un calendario litúrgico o año cristiano, que también se le llamó, nos revela la importancia que le daban también a estos hechos del Evangelio. Como en otras ocasiones hemos citado, hoy para recordatorio nuestro, quizá también para conocimiento de algunos hermanos que nos visitan. En la era apostólica, en la era patrística, más bien dicho, acá 400 años después, había el tiempo de la Cuaresma. La iglesia celebraba la Cuaresma. Naturalmente no como hoy la celebran algunos, de ninguna manera. Hemos explicado cómo consistía, cómo se celebraba. La semana de la pasión de Cristo, la ascensión del Señor, el Pentecostés, eran temas, eran fechas que la iglesia celebraba, entre otras festividades. Y aunque no tenían un calendario estrictamente hablando bien definido como el que ahora nosotros tenemos, sin embargo, los temas arriba mencionados sí estaban presentes en la vida litúrgica de la iglesia. Por ejemplo, traigo a su memoria las palabras de San Agustín que capturó Juan Calvino en las instituciones de la religión cristiana. Agustín dice, citando los concilios de la iglesia, que cada año haya un día señalado para celebrar la pasión del Señor, su resurrección, su ascensión y la venida del Espíritu Santo. Fieles nosotros entonces a nuestros abuelos espirituales, los hermanos de la Reforma, Calvino, Lutero, y ellos a su vez fieles a los padres de la iglesia, Agustín, etcétera, San Juan Crisóstomo, nosotros entonces también retomamos estas festividades, estas conmemoraciones, y también las exponemos para recordatorio nuestro, para enseñanza de nuestros jóvenes y para la esperanza nuestra. Si volvemos al texto de Marcos, veremos claramente dibujadas allí 3 secciones que debemos nosotros explicar. Dice el versículo 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Esa es nuestra primera declaración de esta fecha. Cristo subió a los cielos. Cristo no está en la tumba. Cristo no, como se dice, luego después tú me dices, a veces sí pienso que es mucha fantasía, que Hitler no se mató, que vino a vivir a Argentina, etcétera, etcétera, que Michael Jackson no murió, que ya lo traían vigilando y que fingió su muerte, que Pedro Infante no murió, y tantas fantasías, hermanos. No. Cristo murió, resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos y después subió al cielo. Esa es nuestra primera declaración que nosotros damos. Y es la primera línea que vemos. El primer punto, diríamos, de esta exposición. El segundo punto está en el mismo versículo y en la siguiente declaración. Y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, nosotros de la ascensión mencionamos, en primer lugar, que Cristo subió al cielo. Y en segundo lugar, que Cristo se sentó a la diestra
del Padre. Pero además, sabemos que Cristo no solo está gobernando y dirigiendo a su iglesia, sino que ha de volver por segunda vez. Y esa es una tercera declaración que nosotros tenemos que refrendar con el testimonio de las Escrituras. Vayamos al primer punto. El evangelista dice aquí, y el Señor, después que les habló, fue recibido a los cielos. Aquí de inmediato nosotros tenemos que ver dos cosas. La primera, el reconocimiento del señorío de Cristo. No olvidar que el texto dice, y el Señor. Es Señor. No es Chuchito, no es no sé cuántos epítetos con los que se dirigen a Él. ¿Sí? Es el Señor, Kyrios, el Señor del universo, el Señor de la totalidad de la vida. Y era lo primero que veían los discípulos, que estaban frente al Señor. Otra ocasión es mencionada, no sé si sea cierto, a través del tiempo se pierden tantas cosas, pero que cuando Moctezuma y Cortés tuvieron su encuentro, el capitán Cortés pidió que Moctezuma se arrodillara y le besara la mano, y el traductor le dijo, pero señor, es un emperador. Moctezuma era un emperador y el otro apenas era un capitán. En la jerarquía militar, ¿qué distancia hay tan grande entre un capitán y un general? Ahora imagínense un emperador, ¿sí?, que conjunta varios reinos, ¿sí?, que desde lo que es Nuevo México y todo eso llegaba hasta Sudamérica. Hermanos, es lo primero que tenemos que reconocer de Jesús, su señorío. Es el Rey del universo. Y esto lo captaron de inmediato los apóstoles y así lo proclamaron. Pues el pasaje dice, y el Señor. También hay otra voz aramea que normalmente mencionamos aquí, Maranatha. Esta palabra estaba presente en la iglesia apostólica y esta palabra se traduce como el Señor viene. La otra cosa que no debemos desapercibir es que la Escritura dice que fue tomado al cielo. No tenía propulsores aquí, no tenía turbina para subir. Dice, fue el Padre quien nos envió a su Hijo. Fue el Padre quien atrajo a su Hijo hacia sí mismo. También dice que los apóstoles vieron al Señor subir al cielo. Ellos fueron testigos. Lo que hemos visto, dice Juan, lo que hemos oído, lo que nuestras manos palparon, ellos fueron testigos de su ascensión. Pero no es suficiente conocer este relato, porque tenemos que resaltar que este es un importante artículo de la fe cristiana y que si no lo reconocemos en su amplitud, no dejaremos más de ser más que simples místicos, aleluyeros, domingueros. Tenemos que entender su significado y su trascendencia. Es decir, se debe conocer, entender y confesar la ascensión de Cristo. Aquí hay tres exigencias para nosotros. Primero tenemos que conocer los hechos, manejar los hechos. Está aquí, está allá, y está por acá, y está por allá. Es decir, que usted maneje los pasajes donde dice, mira, aquí dice, subió al cielo, aquí dice, está a la diestra, aquí dice. Eso es lo primero que tenemos que manejar, conocer dónde está. Segundo, entender
¿Qué es lo que realmente quiere decirnos el Espíritu Santo a través de este hecho? ¿Por qué? ¿Por qué hizo que estuviera ahí? Y no solo en los evangelios, sino que estuviera en distintas partes del Nuevo Testamento. Esto nos marca su importancia, hermanos, que no es cualquier cosa hablar de la ascensión del Señor. Y si lo conocemos y lo entendemos, entonces, por necesaria razón, tenemos que confesar. Tenemos que, convencidos en nuestro corazón, proclamarlo y publicarlo, como dice, y lo tomaremos en la conclusión. Y ellos saliendo, versículo 20, predicaron en todas partes. Porque esa es una confesión de fe. Y como veremos más adelante, la predicación aquí iba mucho más allá de entregar un folletito y de mandar que acepte a Jesucristo para que sea salvo y ya se vaya al cielo. Implica todavía mucho más que eso. En primer lugar, y no es utopía, hermanos, Cristo ascendió para heredar el dominio de los reinos. Vean Colosenses 1. Él sostiene, Él dirige y todas las cosas en Él subsisten. Usted y yo respiramos porque Él está sosteniendo a su creación. Además, su ascensión es otra cosa importante. Tómese nota. No lo ha separado de nosotros, en el sentido de que seamos privados de la bendición de su presencia. Esto no lo entendía María, por eso se abraza del Señor y le dice, déjame, porque ella no entendía esa nueva relación. Los discípulos no lo querían dejar ir. Dice, es necesario que me vaya, si no, no viene el Consolador. Él está a la diestra del Padre, cierto. Pero hay dos cosas que tenemos que ver de esto. Primero, que su presencia es real y verdadera en nosotros a través de su Espíritu Santo. Creen en el Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si usted ha nacido de nuevo, usted tiene allí el Espíritu Santo. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. A donde vaya usted es el templo del Espíritu Santo. Por eso Pablo nos recuerda que somos templo del Espíritu Santo. Recuerden que en uno de esos mismos pasajes dice que todo me es permitido, que todo puedo hacer, etcétera, etcétera. Pero además nos recuerda que somos templo del Espíritu Santo. Entonces todo lo que hagamos debemos de pensar que este cuerpo no es nuestro y que este cuerpo debemos de cuidarlo porque es el habitáculo del Espíritu Santo. Lo que debemos de entender entonces es que la ascensión de Cristo nos ha abierto las puertas del cielo. Usted no necesita un teléfono rojo. Usted no necesita una tarjetita con la recepcionista para pedir una entrevista con Jesucristo. Ni necesita hacer un viaje a Roma. Porque usted, en donde esté, puede invocar el nombre del Señor y su voz es directamente llevada hasta el mismo altar del Padre. Pero no solo eso, que tenemos abierta las puertas del cielo, sino que además tenemos un abogado ahí. Preséntese ante un MP sin un abogado. Lo hacen trizas, lo despedazan. Pero cuando está su abogado, bueno, un abogado honesto, desde luego estoy hablando, ¿verdad? Cuando está su abogado allí, de inmediato dicen, sí, pero esto tiene que hacerse así, etc. Esto es lo que está haciendo Jesús, intercediendo por nosotros. Él es nuestro verdadero sumo sacerdote. No hay otro. Él está hablando por usted, está hablando por mí. Por eso podemos acercarnos
con confianza. Así que, hermanos, estas cosas debemos de tenerlas muy presentes. Cierto, no lo podemos ver, pero esto también, recuerde, ¿qué fue lo que le dijo el Señor a Tomás? Y todavía no falta por ahí un trasnochado que dice, pues yo como santo Tomás hasta no ver, ¿no qué? No, un momento, acuérdese lo que el Señor le dijo a Tomás. Tomás, creíste porque me viste. Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Ahí está, hermanos. Esta fe es lo que nos da confianza para obedecer. Donde no hay obediencia, no hay fe. Es un binomio inseparable, hermanos. Solo el que tiene fe obedece. El que no tiene fe no obedece. Es un termómetro de nuestra fe, la obediencia. Abraham, dame a tu hijo, llévalo y sacrifícalo donde te diré. Ustedes dicen, ay, que Dios tan cruel. No, es que Abraham sabía que de su simiente vendrían miles. ¿Y cómo ahora el Señor me pide eso? Bueno, es que el Señor dijo que de mi simiente vendrán, no se podrán contar, como las estrellas tampoco se pueden contar. Ahí vendrán. ¿Qué va a hacer el Señor? No lo sé, pero sé que va a hacer algo. Esa esperanza, esa convicción, esa fe nos ayuda a obedecer. Por eso separamos el domingo. Recuerdo uno de los muchísimos testimonios que hay entre ustedes y entre cada uno de los que estamos aquí. En una ocasión estábamos en Grand Rapids y fuimos invitados después de la sesión de trabajo un domingo a cenar, y nos presentan un hermano que en esa plaza tenía un restaurante, pero fuimos a otro, estaba cerrado. Y ya, pues ahí viene la plática. ¿Y por qué lo cerraron? Es que es día del Señor. Es día del Señor. Pero él al mismo tiempo daba su testimonio. El sábado el Señor nos da para los 2 días. Daba su testimonio. ¿Sí? Entonces, si usted cree en las promesas del Señor, proveerá. Pero si no, le pasará aquellos que les dijeron, no vayas el domingo a tomar maná. Ahí van con su cazuelota de maná. Digo, no había. O que juntaron más de lo que no, pues de una vez para el sábado, para el domingo, y hasta de una vez para el 24 de diciembre, para echarle un poquito al pavo. ¿Y qué le pasó a ese maná? ¿Fuerte? Se pudrió. Se agusanó. ¿No se ha fijado que lo que gana de extra el domingo en algo se le va? Lo del agua al agua. ¿Sí? Vean, hermanos. Vean. Solo donde hay fe hay obediencia. Pero la fe no es mística. Solo donde hay conocimiento hay fe. Si usted no conoce la palabra de Dios, si usted no conoce las promesas de Dios, entonces no tiene fe. Porque la fe se viste, la fe se refuerza del conocimiento de la palabra. Eso dice Pablo a los romanos, ¿no? Por eso entonces nosotros tenemos que estar siempre llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Y esto es lo que nos ha faltado. Fe para poder obedecer. La segunda frase que mencionamos es: Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué trascendencia tiene para nosotros esto? ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, dijimos que era una profecía de la exaltación y de la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Entraría nuevamente con su Padre, con palmas y trompetas de ángeles. Lo primero que debe venir a nuestra mente es, cuando esta frase
sentado a la diestra de Dios Padre, este grado de la exaltación de Cristo es inseparable de la resurrección y de la ascensión. Asimismo, este elemento era ya conocido por los discípulos, porque fue anunciado por su maestro. El mártir Esteban, un poco antes de su lapidación, dice: vio al Señor sentado a la derecha del Padre. Los apóstoles enseñaron acerca del lugar de Cristo junto al Padre. Colosenses 3:1. A ver, hermanos, alguien de los que ya está dormido, dele ahí, díganle que busque Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es una confesión apostólica presente, hermanos, y que nosotros debemos de tener presente. Y podría seguir dando más citas. La expresión estar sentado a la diestra del Padre indica, 1, el honor que Cristo ha obtenido por su perfecta obediencia y el perfecto cumplimiento, lo que el primer Adán no pudo hacer. 2, indica también la gloria, la majestad y la autoridad de Cristo sobre su iglesia. Cuando Él asciende, dice: toda autoridad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Indica entonces la gloria, la majestad y la autoridad de Cristo sobre su iglesia. Los ángeles, los hombres y el universo mismo. Cristo está a la diestra del Padre para gobernar. Por tanto, la iglesia no tiene ni reconoce ningún otro sumo pontífice que Cristo. La única cabeza de la iglesia es Cristo. El único jefe de la iglesia es Cristo. Ni el sacerdote, ni el pastor, ni el consistorio, ni siquiera el César puede erigirse como jefe y cabeza de la iglesia, porque esto sería una usurpación de funciones y de poderes. Por otra parte, Cristo, desde la majestad del Padre, intercede permanentemente por su iglesia. Si no fuera por Él, la iglesia ya hubiera desaparecido o la hubieran hecho desaparecer mucho tiempo antes. Por eso es que la iglesia que cree en esta doctrina de la ascensión, cuando ora, pide en el nombre de Cristo. Y solamente aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento pueden invocar el nombre del Salvador. Desde este mismo lugar de honor, el Señor Jesús defiende a su iglesia. Pero hay algo más que quiero mencionar antes de pasar al siguiente punto. No solo dice eso, sino que las mismas cartas apostólicas dicen: subió al cielo y desde allí envió dones a la iglesia. Allá están 1, 2, 3, 4 donitos. Digo porque están chiquitos, son dones. Pero ¿cómo animan nuestros cantos? Aquí están 2 donotes porque ya están más grandes. ¿Sí? Aquí hay más dones. Nuestros maestros, todos ellos son dones con los que ha equipado a su iglesia, para que su iglesia no ande a la deriva. Ustedes saben, todos estos hombres son hombres adiestrados, no improvisados en sus puestos, ni los maestros ni ninguno de ellos. Y de esta manera nosotros tenemos la seguridad de que las nuevas generaciones serán debidamente instruidas. Esto es un don de Dios. Cuando una iglesia se queda sin pastor, es el juicio de Dios sobre esa iglesia, porque no vio ese don, no vio ese ministerio. Y así con cada uno de esos dones que el Señor nos da. Pero existe un elemento más que no quisiera soslayar. Cristo está a la diestra de la majestad de Dios para restaurar el reino. Miren, hermanos,
Dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes. La palabra querigma, proclamaron. ¿Qué proclamaron? El reino de Dios. Miren los hechos, hermanos. Vean. Dice que iban, ¿qué? Predicando el evangelio del reino. Y que pasó tantos años predicando el evangelio del reino. Los últimos 40 días el Señor pasó hablándoles del reino. Hechos 1:9, hablándoles del reino. El reino, hermanos, es un tema del cual no hemos abierto los ojos. Nos hemos encerrado en nuestro búnker eclesiástico y no hemos visto que también el Señor nos va a demandar de aquellas cosas de su reino. Cristo está a la diestra de la majestad de Dios para restaurar el reino. Ese reino que fue instaurado desde el Edén, pero que por la transgresión de Adán, todo absolutamente se encuentra contaminado por el pecado del hombre. Isaías 24, versículos 5, 6. Y fue un tema que tocamos ayer cuando hablamos del enfoque cristiano de la ciencia. Alguien que lea Isaías 24, 5 y 6. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. ¿Cómo empieza el versículo? ¿Puedes leerlo otra vez la primera parte? Del 5. Y la tierra se contaminó bajo Gracias. los moradores. Hasta ahí. La tierra se contaminó bajo sus moradores. Somos nosotros los causantes, pues de lo que ahora estamos aquí en la Ciudad de México, hermanos. Vean ustedes, ¿sí? No queremos renunciar a nuestras llamadas comunidades, ¿sí? Entonces, Cristo ha iniciado la restauración de este magnífico reino, y en esta tarea tengo que borrar lo que puse aquí. Participa su iglesia. Lo voy a borrar porque no participa, hermanos. Ayer fuimos convocados para evangelizar sobre la necesidad, ¿sí?, de restaurar la ciencia desde una perspectiva cristiana. Hermanos, había así 5, bueno, por 2, 10, bueno, por 3, pero hermanos, somos eso, nada más con la pura iglesia, más los invitados, no hubiéramos cabido aquí. Pero vean, entonces, estas cosas no, como que son secundarias, como que eso no, nada más lo cultico, más aplaudir, aleluyar, cantar, creemos que con eso ya cumplimos. Cuidado, hermanos, ¿sí? Fuimos llamados también para proclamar el reino de Dios. Finalmente, Cristo volverá por segunda vez. Cristo vendrá visible y corporalmente. Todo ojo le verá, aunque por ahora nadie puede osadamente fechar el día de ese glorioso retorno. Vendrá por su iglesia. Entonces sí será separado el trigo de la cizaña. El trigo es su iglesia y la cizaña son los que rechazan el llamado al arrepentimiento y a una vida de total dependencia de la voluntad divina. La cizaña también son los depredadores del evangelio, los que medran con la fe ingenua de los incautos. Juzgará a los vivos y a los muertos. Los hombres darán cuenta de sus palabras ociosas, de todos sus actos, y la medida de toda obediencia será la palabra de Dios, la creación y la conciencia. Nadie podrá alegar ignorancia, porque brotarán testigos por doquier, y entonces vendrá el fin. Sí, pero hay que aclarar que será el fin de los incrédulos y la restauración de una creación agobiada por el peso del pecado. Cristo entonces instaurará el reino
por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concluyendo, esta es la palabra de fe que predicamos: que Cristo resucitó, que ascendió al cielo, que está a la diestra del Padre y que desde ahí un día vendrá para juzgar a los vivos, a los muertos. Yo creo esto de todo corazón. ¿Es también esta la confesión de usted? Unámonos entonces en una oración de fe. Dios y Padre, gracias te damos por recordarnos con tu poderosa palabra que esta maravillosa creación de la cual tú te ocupaste para formar cada microorganismo, cada macroorganismo, cada estrella, cada galaxia, cada planeta, cada flor, cada gatito, cada animal, cada semilla, todo, Señor, esto, tú lo sostienes, tú lo guardas para aquel día, Señor, en que ha de ser totalmente restaurado. Momento en el cual nosotros seremos testigos presenciales, no solo la transformación de esta tierra, sino también la transformación nuestra para siempre. Inhabilitados e impedidos para pecar, pero habilitados para responder en obediencia a tu palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo esté recordando momento a momento en nuestros corazones esta preciosa verdad de que no estamos solos, que si estamos perseguidos, no estamos desamparados, que si estamos derribados, no estamos destruidos, porque tú estás, Señor, siempre por tu iglesia. Guarda a tu iglesia, guarda a tu remanente fiel, y te pedimos por aquellos cuyo corazón se ha entibiado, cuyo corazón se ha enfriado, Señor, que en tu misericordia tú los despiertes de su marasmo y los traigas, Señor, a ese primer amor, cuando cada uno de ellos y nosotros también confesamos nuestro amor por Cristo y la seguridad de nuestra salvación y el entendimiento de nuestra tarea en el reino de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.